Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para acá le habla su facilitador virtual, Juan José Vázquez Salinas, para la unidad curricular de investigación a los medios de comunicación tradicionales y digitales. Nosotros nos encontramos en la semana número 5, de acuerdo al calendario académico de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este es nuestro segundo encuentro síncrono. Efectivamente, ya estamos a próximos de hacer la entrega de la actividad sumativa número 2. Y por supuesto, ya pronto tendrán sus notas de la actividad sumativa número 1. Tengan un poco de paciencia, ya se le va a ir colocando su retroalimentación y su calificación de acuerdo a la actividad sumativa número 1. Bien, efectivamente voy a compartir pantalla. Vamos a hablar de un tema muy interesante y compartiendo pantalla por acá. Ya va. Déjame dejar de compartir. Voy a colocar otra vez la pantalla. Muy bien. Aquí estamos compartiendo pantalla. Muy bien, aquí ya estamos viendo la pantalla y nos vamos a redireccionar en investigación a los medios de comunicación tradicionales y digitales. Nos encontramos en el núcleo temático número 2, análisis semántico y programático de los discursos. Es un tema muy interesante. Presten atención acá. ¿Por qué es importante analizar esos discursos, esos temas que son de mayor relevancia para su formación de comunicación social en la carrera competencia en la cual ustedes están estudiando? Aquí tenemos lo que es la información dentro de los núcleos temáticos, el análisis de la estructura de la información periodística. Aquí tenemos el desarrollo de la información. Muchos se deben estar preguntando cómo se desarrolla una información periodística, cómo es la manera de crear esa información. Acá tenemos, por ejemplo, el texto periodístico se basa en un proceso hermenéutico en el cual se va de, en, perdón, en el cual se va primero a la realidad, si es hecho, obra, personajes, documentos, texto o vivencia. ¿Qué es lo primero que ustedes cuando realizan una pauta, un diarismo, qué es lo primero que hacen? Se deben estar preguntando cómo se puede realizar un texto periodístico o una crónica o un bloque noticioso o una redacción, una noticia, por así decirlo. ¿Qué es lo primero que hacer? Ok, yo le voy a dar respuesta a eso. Primero lo que hacemos es investigar. El periodista hace es ir hacia el lugar, preguntar, investigar y preparar la especie de pregunta o la entrevista. Aquí dice aquí, primero que es la base fundamental, planeación, selección del tema. Hay diversos ámbitos, hay diversos temas que se pueden seleccionar: cultural, literario, musical, personaje, remembranza, discurso, de cómo construir, desconstruir, etcétera. Dentro de lo que se cogiera, de lo que se vayan a escoger un tema específico,
de cada 2 semanas con el tema escogido se adelantará la recopilación de información relacionada y la escritura de una versión preliminar. Propósito. ¿Cuál es el propósito que ustedes quieren realizar? Aquí dice, el texto periodístico debe informar y orientar acerca de una realidad a través de las historias, las fuentes y los datos que presenta. Otro de los temas, otro de los factores que se debe tomar en cuenta es la tesis. Todo texto periodístico tiene una tesis narrativa y una analítica inscrita en la historia que cuenta. En este sentido, la argumentación está en el tono de la historia, el punto de vista y la estructura narrativa. Este es una de las 3 elementos. Planeación, que va dentro de esta estructura. Primero, la planeación. Lo que es primero es selección del tema. Primero selección del tema. Luego, propósito. ¿Cuál es el propósito que ustedes quieren llegar? Y por último, la tesis, que es todo texto periodístico tiene una tesis narrativa y una analítica inscrita en la historia que cuenta. Aquí tenemos la estructura. Primero, el antetítulo anuncia el tema general. 2. El título dice, sintetiza la tesis del artículo. 3. Párrafo de llamado. Es como una breve introducción. Anuncia el contenido de texto de manera llamativa para invitar a leer la historia. Vuelvo y repito, cualquier tema que ustedes puedan escoger o puedan llamar la atención. Y de diferentes secciones, por así decirlo. 4. El primer párrafo se presenta el argumento principal y se llama la atención sobre la pregunta más importante de la historia, que es la prima de invertida. ¿Quién? Perdón. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Segunda parte es describir la situación. Tercera parte se establece el contexto de la historia. Cuarta parte se inicia la presentación de las diversas interpretaciones de la historia con base en la diversidad de fuentes. Y el octavo, que es el último párrafo, se concluye la historia y se presenta posibles criterios de interpretación. Aquí dice proceso de escritura, planeación de la historia. Es útil tener en cuenta cuestiones como las siguientes: ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la relevancia pública? ¿Cuál es la historia que van a contar? ¿Cuáles son las fuentes, los datos, los documentos y cómo se consiguen? Esto y muchos se deben estar preguntando cómo yo consigo esta información. Por ejemplo, yo quiero hablar vamos a hablar del tema de salud. Ok, tema de salud. Bien, un tema bastante denso. Ok, vamos a delimitar. Y efectivamente vamos a hablar sobre de la discapacidad. Ok, hay diversos temas de tipo de discapacidad. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre de las enfermedades raras. Ok, de las enfermedades raras. Ok, perfecto. Pero hay varios tipos de enfermedades raras. Ok, vamos a delimitar. Ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer? Primero podemos hacer como una breve introducción. ¿Qué son las enfermedades raras? Y efectivamente podemos colocar un abreboca, una introducción de la importancia de dar a conocer estas enfermedades raras en Venezuela, por así decirlo. Ok. En el segundo párrafo pueden describir un poco la situación,
sobre de lo que se está presentando en Venezuela, por así decirlo, o pueden hacerlo de manera local o regional. Un ejemplo. Ok. Yo en el tercer párrafo, en el segundo párrafo, perdón, yo puedo colocar cuáles son los tipos de enfermedades raras que hay hoy en día en Venezuela. Ok, está la de hipertensión pulmonar, está una enfermedad que es de hombre gigantesco, también está esclerodermia, está, por ejemplo, otra de las enfermedades que pudiera eh, que no recuerdo muy bien el nombre. Un ejemplo, vamos a quedarnos con estas tres que yo mencioné. Ok, es interesante el tema, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y cómo vamos a conseguir esa información? Bueno, ustedes tienen que ir al sitio, por ejemplo, a los hospitales, a las clínicas, o preguntar a los médicos. O preguntar a pacientes, mira, si hay enfermedades, el paciente con enfermedades raras. Y efectivamente la paciente o el paciente o el médico te va proporcionando información, temas de mayor relevancia, te va a proporcionar datos, te va a proporcionar fuentes verídicas. Siempre se debe consultar, no deben ir a la primera instancia, no, siempre deben preguntar, indagar, más allá de la información que te dan. Ok, aquí, por ejemplo, reportería. Ir a la realidad, entrevistar fuentes, extraer información de los documentos, leer texto, observar los lugares donde se produce la información. En Internet, como es algo caótico, por así decirlo, en Internet hay muchas informaciones, pero no se quede con la información que le diga el Internet. También pregunte, vayan a estos lugares que, por ejemplo, de cualquier tema que ustedes vayan a escoger. Diseñar la estructura de la historia, antetítulo, título, llamado y estructura de párrafo. Escribir, producir un borrador. Revisar. En el taller de clase pues, del profesor, los compañeros revisan la historia. Obviamente, yo lo reviso cuando ustedes entreguen la actividad sumativa y efectivamente yo le voy a dar su respectiva retroalimentación. Y el reescribir. El proceso de reescritura puede tomar más de una revisión hasta que el texto esté listo para publicar a criterios de uno como profesor o del jefe de prensa que hace las veces el editor. Por supuesto, por último, publicar, presentar la versión final de la historia. Aquí tenemos cuestiones prácticas, lenguaje, la referencia y características formales. Aquí dice, el lenguaje periodístico debe ser simple, sencillo, concreto y debe contar historia para ilustrar la idea. Es importante ajustar el vocabulario empleando en función del público objetivo hacia el que vaya dirigida a la historia. Siempre piense en el público objetivo. Referencia. El escritor de la historia debe entregar al profesor una lista de las fuentes, los documentos y los textos consultados para la historia. Por ejemplo, yo recuerdo que en periodismo de investigación hubo un profesor que quería los temas. Ok, una breve descripción del tema escogido por parte del autor, del escritor. Y por supuesto, una lista de fuentes, una lista de a quién van a entrevistar. Esto es indispensable
Claro, para que ustedes tengan más claro, ya sé a quién voy a entrevistar, a la vecina, por así decirlo. O puedo entrevistar al amigo de mi papá, pero porque me va a dar información verídica, información de primera mano. Características formales, un texto periodístico tiene un límite preciso en el número de palabras, entre 500 palabras y 1500 palabras. Ok, aquí tenemos el esquema de tensión decreciente, que es como aquí clímax, entrada, lo que es la pregunta, hacemos varias preguntas, el material explicativo, el material secundario y el más detalle que quieren colocar. Aquí igual es bueno que ustedes revisen cada una de estas informaciones porque así es como se construye una información, una noticia y efectivamente crea inmediatez, crea informaciones relevantes. A ver, por ejemplo, aquí dice, existe finalmente el sistema de valoración adicional de la noticia comunes a todos los periódicos y medios de comunicación. La noticia surge tras la suma de una serie de cualidades e ingredientes de Carl Warren, concreta en ocho. Actualidad, proximidad, relevancia, rareza, conflicto, suspenso, emoción y por último, consecuencia. Aquí tenemos lo que es la pragmática, que es uno de los lenguajes que está dentro de la semiótica. Aquí dice que Charles Morris, quien en un principio lo describió como una de las tres dimensiones de la semiosis, a saber, la síntesis, la semántica y la pragmática. Para este autor, la pragmática se ocupa de los fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos que se presentan al funcionamiento de los signos y relación con los intérpretes. Aquí también habla mucho lo que es la teoría de los actos del habla y la teoría de la cortesía. Aquí también es bueno que ustedes lean este tipo de información porque también lo que hablamos también es lo que transcribimos en los textos. Lo que escribimos también entra en como lo que hablamos. La teoría de la cortesía, es importante que ustedes lean toda esta información que es como como aquí, cómo que debe ser el modelo de esta teoría, cómo podemos ser como que una conversación o un diálogo entre una o dos o tres o cuatro personas puede llevar a cabo un éxito en la comunicación. Y aquí tenemos la que es el tipo de descortesía. Aquí también tenemos como una especie de información que es indispensable que lo vean, que lo lean. Y también tenemos el acto del habla del insulto. Eh, Aquí voy a hacer énfasis aquí. El insulto, de acuerdo a la Real Académica Grade, dice así, es la acción y efecto de insultar por su parte. Insultar en su primera acepción se define como ofender a uno provocándolo o irritándolo con palabras o acción. Vean, si ustedes van a realizar un discurso, una noticia, un texto periodístico, hay que hacer omisión a esas palabras de insulto. Eh, ¿Por qué yo digo eso? Porque esto
Esto también depende cómo escribimos nosotros o escriben ustedes, por así decirlo, porque también me voy a incluir. La forma de cómo se redacta, la forma de cómo ustedes quieren estructurar en este texto. Hay un, por ejemplo, que dice las personas, por ejemplo, las personas gordas siempre comen demasiado. Y a la hora de leer esa audiencia, ese público, se puede sentir ofendido, se puede sentir como que de forma humillado, se puede sentir como de forma, que eso puede ser como una ofensa. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en la construcción de los textos, de la narración. Hay que tener muchísimo cuidado de lo que queremos transmitir y de lo que queremos llegar a ese público, a esa audiencia. Aquí también tenemos unos tipos de, de insultos. eh, Sugiero que lo lea con más calma y haga su respectivo recorrido secuencial. Aquí tenemos algo que me llama mucho la atención, es que dentro de las tendencias de contenido de los medios, muchos van en constante cambio. Aquí estos cambios han traído nuevas tácticas de comunicación, transmisión en vivo. Por ejemplo, cuando un periodista ya está en la calle transmitiendo desde el teléfono y efectivamente empieza a narrar lo que presenta en la situación. Eso puede hacer también en las redes sociales y en otros medios, otras plataformas. Nota de prensa, por ejemplo, anteriormente decían que la nota de prensa iba a desaparecer, pero como ya ahorita la nota de prensa está de forma en los portales, en los bloggers, es algo de forma inmediata. Antes la nota de prensa era de hoy para mañana. Ahorita no, la nota de prensa se sale hoy para allá, para 2 horas o para 3 horas, dependiendo del tema. Tecnología para escalar comunicación. Ok. Aquí esto es más que todo de las redes sociales. Aquí, pero también habla sobre planificar estrategias. No solo, ay, voy a publicar una noticia porque me dio la gana, no. Esto es planificación. Esto es una toma de decisión. Ah, ok, voy a publicar esta nota que es de mayor relevancia, hago mi borrador y efectivamente yo empiezo a publicar. Aquí también tenemos comunicación omnicanal. Acá, como les dije, en redes sociales, chats, aplicaciones, etcétera. Y por supuesto, el nacimiento de los influencers. Yo voy a colocar una noticia que me llamó la atención eh, y yo creo que es indispensable. Aquí yo voy a colocar aquí está. Y yo lo voy a mostrar porque es para todo, porque bastante que nosotros nos esforzamos y bastante que ustedes se esfuerzan para llevar a cabo su estudio académico. Voy a compartir pantalla para ver la información que me llamó mucho la atención. Ya va, un momentico aquí, compartiendo por acá. Ya va, un momentico aquí. Dame un chancecito, ok, compartiendo. Bien.
Por aquí, análisis semántica, ok, muy bien. Aquí, es un tema que está saliendo desde el día de ayer y, bueno, desde hoy, pues. Aquí dice, China exigirá a los influencers que se acrediten o acrediten formación para poder hablar sobre temas sensibles como medicina, finanzas o otros temas. La Administración de Ciberespacio de China ha establecido obligaciones para influencers y para las principales redes sociales del país. Mire, de verdad que cuando sacaron esa noticia yo dije, interesante, esta información tiene que llegar a todos para los influencers. Porque ¿qué es lo que pasa? Que uno como periodista estamos siempre buscando la información y la audiencia no cree en el periodista, sino que cree en el influencer. No, el influencer acaba de publicar una noticia, una bomba, pero el periodista Juan José Vázquez Salinas, no me gusta cómo transmitió esa información, pero no, el influencer acaba de decir que ese tema no es favorable. Y ahí es que nos vamos a dar cuenta la importancia de la formación. Esta formación del influencer, este trabajo del influencer lo tiene que dejar para los periodistas que en verdad se están formando. Porque el periodista es el que construye la noticia, es el que informa, es el que va más allá de la información. Voy a dejar de compartir y nos vamos a redireccionar en la plataforma. Creo que estamos un poquito más claros de de lo que estamos hablando por este medio. Acá tenemos un tema muy interesante. Ustedes saben que la pandemia en el año 2020, justamente en marzo, el 13 de marzo, entra en pandemia en Venezuela. Muchos en otros países entran en pandemia mucho antes, antes de marzo, en diciembre de 2019, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí un tema muy interesante es la pandemia que se proporcionó el teletrabajo, trabajar desde casa. Y muchos periodistas, muchos profesionales, me voy a incluir yo también, tuvimos que trabajar y aprender a desconstruir, porque es así, para ti es así, es desconstruir para poder volver a construir. Y aprendimos lo que es la importancia de trabajar desde casa. Claro, no fue fácil para muchas personas, para muchos profesionales, porque uno está acostumbrado a estar en la calle preguntando, haciendo entrevistas, hacer diarismo, reportaje, haciendo reportería y etcétera. Y efectivamente en pandemia tuvo que cerrar todo esto. Tuvimos casi que más de un año en pandemia y es difícil, fue difícil para muchos periodistas estar en el lugar, estar en esos sitios que de verdad han transcurrido en estos hechos. Y efectivamente, ¿qué es lo que yo quiero decir acá?
Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Igual vayan a hacer un recorrido secuencial en la plataforma y verán la importancia de trabajar desde casa. Yo en este momento estoy trabajando acá en la plataforma desde casa porque la Universidad Bicentenaria de Aragua ha implementado esta plataforma, que es una plataforma bastante robusta, una plataforma que es entendible. No es una plataforma así tan desordenada, no. Y efectivamente yo pienso que a mí me gusta trabajar con la plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua, inclusive yo soy egresado de esta casa de estudios, yo soy 100% ubicta, egresada del núcleo Puerto Ordaz, Estado Bolívar, del año 2015. Igual lean bien la información porque es importante leer toda esa información. Aquí hay otras informaciones que me gustaría que ustedes los vieran. Y efectivamente, aquí hay otro contenido, unos documentos que deben leerlo y por supuesto dar como una continuidad a estos temas. Ok, aquí hay un tipo de título. Descarguen este archivo y es importante que lo descarguen. Material de apoyo para análisis de contenido de diario estándar. Aquí dice tipo de título: informativo, expresivo, apelativo, temático. En informativo, para designar los hechos, es meramente informativo, explica el sujeto de la acción misma y sus circunstancias. Expresivo, no aportan informaciones, el periodista considera al destinatario como un experto. Apelativo, utilizan el lenguaje para llamar la atención. Es frecuente en los periódicos sensacionalistas o dedicados a sucesos. Y temáticos o simplificadores no indican evaluaciones ni juicio, manifiestan solo la información, no permiten identificar la noticia, empleado en género no informativo. Aquí tenemos una especie de fuente temática, ubicación y tendencia. Y por supuesto una tabla de contenido que esto se puede hacerlo de forma práctica. Aquí también tenemos otra de las informaciones. Eh, la unidad 11, perdón, la competencia comunicativa. Igual les sugiero que lo lean, que puedan leer. Perdón. Aquí tenemos otra, la actividad sumativa número 2. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer un ensayo periodístico. Y efectivamente, vamos a hacer un ensayo periodístico y ustedes van a hacer una, por supuesto, como un tema libre. Ustedes van a escoger el tema, pero van a construir su propio ensayo periodístico. Aquí dice aquí, claramente. Un ensayo periodístico es un tipo de artículo o reportaje escrito por un periodista que aborda un tema, evento o problema de interés público. El objetivo principal de un ensayo periodístico es informar, explicar y analizar de manera clara, precisa, proporcionando al lector una comprensión profunda del tema. Un ensayo periodístico suele tener las siguientes características: contexto, investigación, enfoque, análisis, clareza
y estructura. Puede presentarse en diversos formatos como artículo de prensa, reportajes de televisión, documental, entrevista y más. Su objetivo es informar y educar al público fomentando la reflexión, el debate sobre temas de interés público. Ok, hagan un recorrido secuencial en la plataforma. Luego, redacta un ensayo periodístico sobre un tema libre. El tema lo van a escoger ustedes. Elegido por el participante, incluye ejemplos que respaldan tu idea de acuerdo al tema libre que escogiste. La redacción del tema debe combinar las fuentes consultadas con un aporte teórico que sea explicativo y reflexivo. Deben evitar la copia y la pega. Y además, en la redacción es importante incluir unas reflexiones críticas que respalden y argumenten tu postura personal respecto al contenido asignado. Aquí dice leer, analizar el título, a interpretar, comprender, hacer un recorrido secuencial, elaborar el título del ensayo, de tema libre. Usted va a coger cualquier tema. La estructura, que dice, portada institucional. Luego, 4 páginas de redacción que deben incluir sus ejemplos y, por supuesto, la referencia. ¿De dónde sacan esas informaciones, estos datos, estas estadísticas, estas cifras? Deben colocarlo ahí porque yo voy a verificar si de verdad estos datos coinciden con la referencia. Los resultados se comunicarán por escrito en un documento Word, letra Arial, número 12, interlineado 1.5. La presentación del argumento tomado de fuentes referenciales debe cumplir con los requisitos de presentación establecidos en el manual de la Universidad Bicentenaria de Aragua, documento en Word o en PDF. Y recomiendo que lo suban todo por PDF. Nada de imagen, nada de solo texto completo. Hagan como que si fuese una noticia. Y por supuesto, aquí yo no le dejo ejemplo, pero cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, me pueden contactar a través de diferentes plataformas. No dejen estas actividades a última hora y efectivamente yo estoy atento a cualquier duda, a cualquier novedad. Muchísimas gracias. Este encuentro síncrono es indispensable para aclarar las dudas, mantener un feedback y, por supuesto, las preguntas que ustedes puedan tener más fresco, cómo lo van a realizar. Gracias, muy buenas noches. Y esta clase está siendo grabada. Nos vemos para un próximo encuentro en la semana número 8.